Buenos días de nuevo. Tendremos ahora la intervención de doña Teresa Sansegundo, que yo le he pedido, porque sé de su... Bueno, Teresa Sansegundo ya ha estado en esta escuela nuestra, Rosario de Acuña, en más ocasiones. Teresa Sansegundo es una persona por la que yo tengo la mayor estima. Desde que llegué a la UNED como catedrática y nos pusimos en contacto rápidamente y siempre sigo su trabajo. No imaginan lo importante que es Teresa Sansegundo para que se haya consolidado una verdadera expertise en el tratamiento de la violencia en este país. De hecho, Teresa Sansegundo y todos los cursos, ¿cuántos llevas, Teresa? Ya 16 hemos cumplido, empezamos 17. Bien, 16 cursos sobre violencia de género. Ustedes habrán notado que últimamente la palabra género y yo ya no nos llevamos. Y tampoco pasa nada porque nos seguimos entendiendo igual. Es decir, que no solemos, donde se pueda decir feminismo no hay por qué decir género, se dice feminismo. Donde se pueda decir mujeres no hay que por decir género, se dice mujeres. En el caso de nuestra ley, se decidió ponerle violencia de género como título a la ley porque los otros títulos que hubiera podido tener era cuando antes les decía, a veces hay fuerza para lo que hay y no para más. Imaginemos que se hubiera llamado violencia masculina. Ya a día de hoy incluso eso resultaría ser muy difícil. Es uno de los usos que es una casi antonomasia de utilizar la fuerte neutralidad que conlleva la palabra género para poder, sin embargo, dar título a una ley que trata de legislar, disminuir lo más que se pueda la violencia sistémica contra las mujeres que existe todavía en nuestro contexto social. ¿Cuál es la particularidad de los cursos que hace Teresa y que lleva Teresa? Las personas que los reciben. Cuando tú tienes que aplicar una ley, policialmente hablando, tienes que primero instruir a las personas que han de aplicar esa ley para que la entiendan. Por eso, Teresa, que es muy buena jurista, es muy precisa. Yo en los juristas es quizá la cualidad que más admiro, ¿no? A mí el tipo de cabeza jurídica me gusta mucho, porque cuando es buena tiene una particularidad en las precisiones sorprendente. No le he pedido a Teresa hoy que desarrolle lo de la custodia compartida, es una pena porque no lo han oído ustedes, se lo pierden. Sale uno a gatas, después de que ella cuente realmente si eso se puede hacer o no y cómo. Es decir, Teresa es la misma precisión. Y por eso he pensado, la violencia es como es el bajo continuo. Es decir, si no existiera la capacidad de violencia sistémica, la capacidad de obediencia que esta violencia proporciona, no existiría tampoco. Es decir, la rebeldía simplemente estaría mucho más al orden del día. Marcela, en este libro, cuando habla de cautiverios, dice el problema de la mayor parte de los cautiverios de las mujeres es que son individuales. Es decir, que no se realizan en el contexto social y son socialmente percibidos, sino que se realizan en el contexto que llamamos privacidad y solo los conoce quien los padece. Y por lo tanto la capacidad de sumarlos y decir, no, oye, esto está aquí, es muy pequeña por justamente dónde se realiza. Teresa ha tomado sobre sí, en 17 años ya, la obligación de hacer un curso que es excelente, es uno de nuestros cursos más reclamados en la UNED, para definir qué es la violencia de género, decir cómo se produce, decir cómo hay que abordarla, decir cómo hay que tratarla, decir cómo hay que juzgarla.
La mayor parte de tu alumnado son siempre personas de los cuerpos de seguridad del Estado o de los cuerpos jurídicos. Menos. No, también gente de psicología, trabajo social, también hay. Y siempre tenemos algún juez, algún fiscal de alumnos. Solemos tener más... No voy a meterme con nada, no, esto no lo he dicho. Vale, bien. Es muy importante porque las personas que tienen que poner en ejecución una ley son las que deben conocer bien la ley. Y ustedes saben hasta qué punto todavía sobre la ley de violencia de género, que creo que es el 10, hay mucho mito. Solo hace falta entrar en las redes sociales para que te digan esa ley que discrimina a los varones, que hace... Hay mucho mito. Y sabemos hasta qué punto esa ley en ocasiones es lenitiva. Es decir, bueno, podría castigar mucho más y no lo hace. Pero yo les he contado, digamos, este perfil de Teresa, porque aquí hay un currículum que no les voy a detallar porque tira a largo, ¿no? No. Sepan que Teresa lleva más de 100 ponencias especializadas en auditorios también especializados para cómo se debe intervenir y qué hay que hacer en los casos que llamamos de violencia de género, que también luego por sus inquietudes de más alcance en otras esferas de la cultura, pues ella pertenece a jurados. De hecho, se nos va a marchar inmediatamente porque se va a un jurado de los premios nacionales, en este caso a las editoriales, que no es un tema que quede exactamente al lado de este. Teresa ha publicado libros, ha editado en su labor de editora, ¿no? Es decir, quien compila toda una serie de capítulos para libros que ya son libros especializados en el tratamiento de la violencia de género. Pero también le importa, es decir, como entra en el tema, digamos, de esta violencia que se da en el terreno de lo privado e individual, también te ha interesado el tema de la violencia contra los mayores, que es un tema poco tratado. Y de hecho, también otros temas conexos y dificilísimos. Tiene ahora escrito un libro entero, que yo espero de próxima publicación. Hay temas terribles que solo ahora están despuntando, son temas inmemoriales, pero temas para los que no había valor. Por ejemplo, el tema de los abusos infantiles en la familia. Es decir, hay muchos temas, el tema del incesto. Hay muchos temas que hay que ser una sociedad ya muy madura para atreverse a decir, cuidado, esto es solo una parte. Lo que tenemos iluminado queda mucho más y nuestra sociedad es manifiestamente mejorable. Y el feminismo, desde luego, está totalmente decidido a mejorarla, ¿no? Entonces, yo recuerdo, Teresa, que la primera vez también que yo te llamé algo, yo creo que fue en la Fundación Carolina, cuando hacíamos los encuentros de mujeres líderes. Sí, que hablé sobre la impunidad de los agresores. Exactamente. Es decir, bueno, voy a subrayar aquí simplemente que ella, por ejemplo, ha sido seleccionada entre los profesionales que se incluyen en el Who's Who desde el 2010. Y el Who's Who ya saben que es un nomenclator, uno de los más importantes, ¿no? De los nomenclators. Conoce perfectamente toda la problemática también de América Española porque tiene una enorme relación como docente también con América Española. Tiene premios, pues unos cuantos, proyectos de investigación unos cuantísimos. Es, en fin, una persona muy, muy cualificada, con un registro muy claro en cuanto a su tipo de intereses. Tiene muchas distinciones aquí, que tampoco las voy a poder dar todas. Pero a mí lo que de verdad lo sigo subrayando, su máster es un antes y un después. Es un antes y un después. Miren que hay másters por ahí, ¿eh? Es lo que ha permitido realmente llevar a cabo políticas de gestión serias con la violencia en el seno de las relaciones personales entre varones y mujeres. El tema
La verdad, por algo el máster yo creo que tiene una distinción muy fuerte, ¿no? Y la tienes tú. La mejor práctica en prevención y protección de la violencia doméstica de España. Y de entre las mejores en el máster sobre malos tratos de Europa. Y esto es una distinción dada por el Instituto Europeo on Gender Equality. Estas distinciones no se tienen por casualidad. Teresa, el tema de la violencia es... Yo no sé si hay algún tema en el feminismo que sea bonito. A veces lo digo. Pero a ver, un tema así agradable, que lo pasemos bien. Son temas espinosos siempre, pero esta es la clave. Un sistema de poder sin violencia no se reproduce. Y la mayor parte, numéricamente y cuantitativamente, de esta violencia es violencia individual. Y eso es precisamente lo que yo le pedí a Teresa: por favor, encárgate tú conmigo de la primera sesión. Introduzcamos realmente el fundamento. El fundamento es la violencia. Pues vamos a ello. Bueno, buenos días, muchas gracias, Amelia, no solo por invitarme a este foro que realmente me encanta por la puesta en común de ideas y de debate, que siento no poder quedarme hasta el viernes, sino por esta introducción que ha hecho, que ahora a ver si quedo yo a la 10ª parte de la altura de lo que ha dicho de mí, claro. Bueno, mi ponencia ponía violencia solo, eso he de pedir perdón, eso se lo agradezco a ella porque sabe que me dedico a la violencia, pero es que no di ningún título, entonces se debe a eso. Entonces me voy a centrar en qué es ser víctima y sus implicaciones. Y luego pues, voy a pasar a los abusos y agresiones sexuales a menores, especialmente en la familia, y ver qué ha aportado la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Vamos a empezar con las víctimas en general. Ahora no me voy a referir a las de violencia de género. Una víctima es una persona que ha sufrido un daño, ¿no? Y que padece sus consecuencias. Entonces, la historia ha sido siempre contada por los vencedores. Nunca se ha puesto el foco en las víctimas. Esto es algo absolutamente exótico. Ha sido en el siglo XX cuando las víctimas han empezado a cobrar protagonismo porque se han definido, se han proclamado así. Incluso han abandonado esa sensación de culpa y de vergüenza de ser víctimas y de identificarse como tales. Y este hecho se ha producido especialmente con las víctimas del Holocausto y de numerosas guerras sin sentido, las que se han cometido pues muchas tropelías. Entonces, como dice Giglioli, ser víctima otorga prestigio. Me estoy refiriendo a las víctimas que él se refiere, que es fundamentalmente víctimas de guerras y del Holocausto. Exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima. Inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. ¿Cómo podría la víctima ser culpable o responsable de algo? La víctima no ha hecho, le han hecho. No actúa, padece. En la víctima se articulan carencia y reivindicación, debilidad y pretensión. Bueno, pues siguiendo a este autor, podemos decir que la víctima se define por lo que ha padecido, por lo que ha perdido y por lo que le han quitado. Entonces, estamos ante una identidad cimentada sobre una falla, sobre un dolor, sobre cicatrices que han dejado en esa persona. Entonces, la categoría de víctima ha cobrado esa fuerza con la cultura, por una parte de los derechos y por otra del daño. Ambas cosas se producen en ella, pero aparece como irresponsable, entonces no tiene necesidad de justificarse. Claro, este emplazamiento vital le priva de potencia porque la deja anclada en un pasado doloroso, le quita fuerza en el presente y le niega el futuro, si se queda anclada en esa posición de víctima. Entonces, configurar la identidad sobre la cualidad de víctima, sobre la violencia padecida, yo creo que lleva a la pasividad, a la falta de responsabilidad sobre el camino recorrido para llegar a esa condición, pero encima le niega la capacidad de recuperación, que es lo peor. Entonces, para dejar de ser víctima, una persona debe empezar por ser consciente de la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, en ese primer momento, identificarse como víctima puede ser muy útil porque va a comprender los mecanismos que le han conducido a ese estado y a sus efectos.
Pero en una fase posterior yo creo que hay que dejar atrás esa vivencia y reparar las secuelas producidas. Entonces, si esto se lo aplicamos a las víctimas de la violencia de género, pues creo que es totalmente similar y en una primera fase, como he dicho, es bueno que se identifiquen como víctimas y vean el porqué y qué es lo que sucede, pero si se quedan ahí encasilladas se les va a quitar pues mucha fuerza, mucha potencia, mucha capacidad de resistir, cuando encima ya esas mujeres que han pasado por esas experiencias, muchas veces el hecho de sacar adelante a sus hijos y a sus hijas en situaciones muy penosas implica un gran coraje, o sea, que es como contraproducente, saliendo en muchos casos, cuando no en la mayoría, solas. Entonces, hay que apoyarlas, pero no marcarlas con ese estigma de ser víctimas de violencia de género simplemente porque han vivido una situación de maltrato, que luego además, si se escarba, empezamos a ver muchas situaciones de maltrato generalizadas, con lo cual es todavía más doloroso etiquetar solo algunas. Bueno, entonces muchas se consideran supervivientes y se definen así. Hombre, no cabe duda que es mucho mejor ser superviviente que ser víctima, porque refleja que han sido capaces de salir de ese estatus de víctima, pero no deja de ser otro marchamo que define a las personas por una etapa difícil que atravesaron en su vida. Por lo tanto, es positivo ser superviviente, pero definirse como tal es definirse por una situación que pasó, que no se olvida y que no se deja atrás, porque si no, no se definirían así, ¿no? Entonces, si se intenta superar, es un paso importantísimo ese pasar de víctima a superviviente, pero no tiene que acabar aquí el ciclo de recomposición personal. O sea, que marcó el pasado no quiere decir que marque el futuro. Y además es que hay que buscar anclajes de fuerza, donde no se remarque constantemente la debilidad. No podemos estar transmitiendo siempre un mensaje victimista, una identidad victimista, porque es que la víctima carece de poder y va a perpetuar esa relación. Entonces, es estar poniendo encima más poder en las manos equivocadas. Entonces, vamos a continuar un paso más en ese sentido, y yo creo que lo importante es recorrer ese proceso, pero dejar también de ser superviviente para simplemente ser con mayúsculas y punto, nada más. Entonces, esto va a afectar no solo, porque normalmente se habla de las mujeres, pero es que ¿a quién afecta la violencia machista? Es verdad que hay que ir quitándose lo de la violencia de género, porque, como decía hace años ya Amelia, la violencia de género invisibiliza de qué género es quien la ejerce, que esa ya era la primera parte. Ahora encima se nos añaden nuevas connotaciones a esa invisibilización. Bueno, ¿a quiénes afecta esta violencia? Afecta a las mujeres, por supuesto. Afecta a sus hijos y a sus hijas de forma directa, directísima, son víctimas. Pero es que afecta mucho más. Afecta a toda la familia, a los abuelos, a los hermanos. Es que tenemos mucha cicatería para otorgar la condición de víctima encima. O sea, a ver si no es víctima una hermana que le han asesinado a su hermana, o una madre, un padre. O sea, es que es tremendo. O sea, a todas las personas a las que afecta. Antes, incluso, como han hecho una entrevista, les contaba que afecta también a la familia de los agresores. Yo me conciencié mucho con una alumna del curso de Malos Tratos y Violencia de Género, cuyo hermano había asesinado a su mujer. Vino ella y vino otra hermana, destrozadas es poco decir, absolutamente destrozadas.
Pero es que la otra hermana, la que no estaba haciendo el curso, pero que se la trajo también, esa había criado, no sé si era un niño o una niña de 2 años, porque vivía con su hermano y con la cuñada asesinada. Le había criado. A partir de ese día nunca más pudo tener contacto. Al día siguiente la echaron del trabajo por asesina, se supone, porque el hermano había asesinado. Simplemente seguir viviendo donde estaban, pues es que era que no podían ni salir a la calle. O sea, a mí en aquel caso me concienció de lo que era. Pero es que encima una de ellas le iba a ver a la cárcel y venía destrozada porque decía, ay, es que no te imaginas, es que no se arrepiente nada. Y ella cada vez que venía, bueno, es que eran de verdad despojos humanos, las dos con una depresión. Entonces esto afecta a toda la sociedad. Es que al final nos toca por todas partes. Y las víctimas, por otra parte, es verdad que había numerosas asociaciones, numerosas instituciones, pero no se sienten bien comprendidas ni bien tratadas por las instituciones. Encima se tiene la idea de que son las sumisas. No. Precisamente son las que han tenido el coraje de separarse, las que tienen problemas. Las sumisas no. El estatuto de la víctima ya lo recogía en 2015 esto. Y es verdad que han encontrado un espacio social en las asociaciones de mujeres, especialmente, un apoyo y un reconocimiento, pero siguen siendo incomprendidas en la mayoría de ámbitos institucionales. Es que además la gente piensa, bueno, si ya se ha separado, como si ya se hubiera eliminado todo el problema, es como que le han puesto una alfombra roja para separarse y ala, desfila. No, y ahí empieza un calvario tremendo, especialmente cuando tienen hijos. No se las entiende en ningún sitio. En los tribunales todo se censura. Si titubean, su ambivalencia, si tienen vergüenza, si tienen miedo. Yo he oído, cuando digo he oído, vamos, me han contado fiscales y jueces, ¿cómo teatraliza esa mujer? Os cuento un caso. Cuando le preguntaban de algo de sus hijos, de la violencia, de tal, llorando a lágrima viva. Cuando le preguntaban en qué trabajaba en tal, dejaba de llorar. Y no sé si aquí sois capaces de hacer eso. Yo desde luego me considero incapaz de dar esos parones, ponerme a llorar ahora a lágrima viva, luego me paro, luego sigo, luego... Y que cómo teatraliza. Otro caso que suelo contar, esa fue una juez que entonces era bastante prepotente, hizo el curso y el día que hizo el TFM me dijo, ¿puede venir el fiscal de mi juzgado y una amiga abogada? Digo, sí, pueden venir. Y dice, pues te voy a confesar una cosa. Yo cuando empecé el curso yo no creía a las mujeres. Y ahora me peleo con mis compañeros porque no las creen ellos. Dice, mira lo que me ha pasado esta semana. Subía en el ascensor y una mujer se iba poniendo muy mala, peor. Y ya se puso a devolver, pero la atendieron y yo ya me fui para el juzgado. Y resulta que al final de la mañana voy a saludar al juzgado de al lado a mi compañera. Y me dice, mira esa mujer de ahí, no veas cómo teatraliza. Dice, yo mira a la mujer y era la del ascensor. Dice, pero ¿cómo que teatraliza? Si la he visto yo llegar. Dice, pues ahora discuto con ellos. Entonces, si lo cuentan de forma apasionada, están teatralizando. Pero ojo, si lo cuentan de forma fría, es que no ha pasado. O sea, es tremendo. Os puedo contar un caso que un día le pregunté de unas niñas con unos abusos muy serios por parte del padre y bueno, le preguntó a la madre, pero ¿tú cómo lo cuentas en el juzgado? ¿Lo cuentas igual que me lo cuentas a mí o cómo lo cuentas? Me dice, sí. Digo, por eso no te creen, porque lo cuentas de forma fría. Y me contestó, es que no lo podría contar de otra manera porque cuando acabo me derrumbo. Y
no lo puedo soportar, ya me pongo a llorar. Entonces, da igual, siempre nos falta la credibilidad, siempre. Entonces, hay un artículo sobre la víctima y la cultura barroca que a mí me pareció muy interesante porque dice que la víctima, sobre la estética barroca de estos personajes dolientes, sufrientes, que lo llevan grabado en el cuerpo. Es decir, si la señora llega con el ojo fuera, con el brazo roto y toda llena de moratones, pues hombre, se la puede creer porque parece que sí, la cosa, ¿no? Pero claro, si han pasado 3 años, han pasado 2 meses, pues claro, ya no obedece a esa estética. Entonces ya no entra en el perfil imaginario y como no entra, pues ya hay una falta de credibilidad. Entonces, realmente es un problema lo de la credibilidad de las mujeres y de los hijos y de las hijas. Siempre se nos cuestiona, siempre se nos cuestiona. Y bueno, a mí, por ejemplo, una frase que me choca mucho cuando ya ha pasado un tiempo, están mejor y tal. Lo primero que pregunta la gente es si ha rehecho su vida. ¿Pero qué entienden por rehacer su vida? Es si tiene otro tío al lado. O sea, es que para mí rehacer su vida es rehacerse ella, rehacer su situación personal, sus hijos, y si quiere tener pareja, pues ya verá. Pero este es el orden, no el inverso. Porque además, es que el orden inverso es muy peligroso, porque si salen de una relación, digamos, no han reflexionado lo suficiente, pues entran en otra y se agarran a un clavo ardiendo. Y cada relación es peor que la anterior. Tal vez sea, para la explicación que yo le veo a esto, es la siguiente. No digo que sea la correcta, pero es la siguiente. Tanto el agresor como la mujer han llegado a un nivel X de violencia de ejercer y de violencia de soportar. Cuando empezaron la relación no tenían ese nivel, han llegado a un cierto nivel. Entonces ya eso parece lo normal, porque ya todo se naturaliza, se normaliza. Entonces la siguiente relación no empiezan como empezó la anterior, empiezan desde ese nivel que ya han tolerado, tanto él como ella. Entonces cada relación es peor que la anterior. Yo siento ser un poco pesimista en ese sentido, pero la verdad que es así. Entonces, por eso es tan importante un tratamiento y un restablecimiento, porque es que si eso no se hace, pues empieza bastante mal la cosa. Bueno, además de esto, vamos a entrar ya en un tema, si el tema de la violencia es malo, es un agujero negro, pues esto es un pozo negro dentro del agujero negro, lo de los abusos sexuales a menores. Yo llevo muchos años que siempre aquí, como me han puesto solo violencia, hablo de lo que quiero, pero si me ponen un tema, yo acabo siempre con esto, siempre acabo, aunque sean 2 minutos, porque creo que hay que sacarlo. O sea, los niños y las niñas no pueden seguir así. Entonces, hemos visto que aquí, vosotros lo veréis, yo lo he copiado, dice que es imperioso ir enumerando la agenda feminista. Pone ahí arriba el cartel. Bueno, pues yo creo que en la agenda feminista hay que incluir esto. Hay más temas, siempre tenemos demasiados temas que abordar, pero no queda otra. No queda otra porque tenemos una violencia sexual contra los niños y las niñas y los adolescentes, me estoy refiriendo a los menores, y aquí todo el mundo se rasga las vestiduras con la pederastia. Si es un sacerdote o es un monitor de gimnasia, eso sí sale, pero es que la mayoría no son esos, la mayoría es en la familia, o sea, algunos conocidos, la mayoría es en la familia. Eso cuando se habla, cuando se dice, ¿la habéis oído alguna vez? Esto es un silencio sepulcral. Y esto es un silencio que nos hace cómplices a todas las personas que formamos parte de la sociedad, a todas. Entonces, yo creo que ya es hora de abordarlo. Entonces, se utiliza la palabra abuso, que abuso
pues parece que es un uso excesivo o un uso indebido, con lo cual un poco da a entender que parece normal un cierto uso. O sea, ya la palabrita tiene su aquel. Con lo cual, ahora que se ha estado discutiendo que si abusos, que llevamos unos años a partir de la manada, que esto se ha puesto sobre el tapete, que si abuso, que si agresión, yo sinceramente creo que es más lógico hablar de agresión, porque lo de abuso suaviza mucho. Luego, creo que que he traído una sentencia para que veáis la delicadeza con la que se tratan los abusos. Bueno, entonces, si esto se da, ¿por qué no lo vemos? Pues no lo vemos porque está fuera de nuestro marco interpretativo, ni más ni menos que eso. O sea, no vemos todo lo que queda fuera de nuestro marco interpretativo, y en nuestro marco pues está que la familia es estupenda, los padres nos tratan bien, hay que honrar al padre y a la madre, y por supuesto pues todo esto está muy bien, pero hay que honrar si se ha ganado esa honra también, ¿no? Porque si no, igual no. Y yo me voy a referir hoy solo a las estadísticas españolas, después de la campaña que hubo en Europa. Uno de cada cinco niños o niñas está sufriendo alguna agresión sexual o ha sufrido. 1 de cada 5, y lo vuelvo a repetir, es la campaña europea. Entonces, de esa campaña europea, bueno, más o menos las niñas sufren más, viene a ser como un 70-30, pero también hay mucho de niños, ¿eh? Y estos sí que son, antes que se refería a Amelia a los cautiverios de Marcela Lagarde, estos sí que son cautiverios individuales, pero individuales hasta unos extremos increíbles, porque es que no tienen otra posibilidad. Según Save the Children, entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos en la infancia, y solo se denuncia el 15% de los casos. Entonces, de este 15%, de los que entran en el sistema legal, es decir, que se denuncia, el 70% no llega al juicio oral. Y en la mitad de las sentencias estudiadas, el abusador es un familiar. Bueno, entonces ya vamos viendo, prácticamente el abusador es casi en el 100% de los casos, depende de la estadística, pero el 99, 98,5% es un hombre. La mayoría no llega, pues vamos a ver también por qué no llegan. Los abusos yo conozco desde bebés hasta, estamos hablando de infancia y adolescencia, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y el estudio Save the Children, que ha hecho varios, pone de manifiesto que denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía para el menor. Personalmente, como siempre hablo de esto, pues entonces luego hay gente que me llama, me escribe, me cuenta, y al final, como estos casos no se acaban nunca, pues acabo siendo íntima amiga. Y no conozco ningún caso, esto no es estadístico, es puramente personal, os lo cuento a modo anecdótico, pero es que conozco unos cuantos casos. No conozco ni un solo caso de un padre condenado. O sea, así es. Bueno, pero ya veis que es que solo se denuncia el 15%, y de ese 15, el 70% no llega ni al juicio oral, pues vamos bien. Bueno, el proceso dura varios años, y las condiciones en las que se someten a los niños, pues es que realmente son brutales, A ver si mejora la forma de interrogarles, la forma de tratarles, la forma de todo. Y además pasa una cosa, claro, realmente suelen ser hechos difíciles de probar, pero claro, ¿cuál es para mí el problema? A mí no me preocupa tanto
la pena al agresor, que también me parece importante. A mí lo que me preocupa es la protección a los menores. Eso es lo que realmente me preocupa. Entonces, ¿cuál es el problema? Si encima no hemos llegado, pero ahora lo veremos, que es que encima de estos casos se sobresee un gran porcentaje. O sea, con lo cual es que nos quedamos casi en nada, como veis. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se sobresee, se archiva el caso? Pues lo que pasa es lo siguiente: ¿cómo en vez de proteger a ese menor, yo entiendo que ante la duda habría que protegerle? Pues no, ante la duda el padre está en todos sus derechos. Y como está en todos sus derechos, se le puede dar una custodia compartida, una individual, por supuesto visitas, pernoctas, todo, no hay problema. Sí, el problema con la patria potestad en los abusos es gravísimo. Es brutal. Pero luego la percepción social también tiene su aquel. Porque si partimos, por simplificar, que es más fácil, de la encuesta esa de 1 de cada 5, vamos a ver, aquí no hay nadie que no conozca a algún niño o alguna niña. O sea, así de claro os lo digo, si no conocéis a varios. Pero bueno, lo que pasa es que, claro, es como todo, hay que hacer el ojo también. Pero es que la percepción social es que el 72,7%, el 73% de la población considera que si algún niño o niña de su entorno sufriera abusos, lo sabría. O sea, esto ya es el colmo de los colmos. Entonces vamos a ver, o esto no es cierto, lo de que lo sabría, o si fuera verdad, porque no lo denuncian, que es la siguiente parte, claro. Bueno, según otra encuesta, pero de Save the Children, sigo con Save the Children, el 84% de los abusadores son conocidos, pero es que el 50% es del entorno familiar. Bueno, redondeo, es el 49,5%, pero yo redondeo un poco. El 50% es del entorno familiar, y entonces ya si cogemos entre el padre y la pareja de la madre, pues ya completamos un 40%, ¿no? Un 40 y algo por ciento. Entonces, y en estos casos, el 55% de los progenitores viven en pareja. Esta es otra cosa muy particular, la que os voy a contar. Cuando cuentas de algún caso de un niño, una niña que ha sido abusado o que está siendo, de inmediato la primera respuesta, os lo juro, no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas. Hombre, la madre se tenía que enterar, la madre lo sabía. Esa es la primera de todo el mundo. Entonces vamos a ver, vamos a centrarnos. Primero, vamos a utilizar una palabra que nunca se usa, no sé si la habréis oído alguna vez, pero en violencia de género la palabra delincuente no se usa. ¿A que no? Nunca. Pero no estamos ante un delito. Pues se podrá usar la palabra delincuente, digo yo, es apropiada. Bueno, pues no se usa. Bueno, pues aquí tampoco, claro. Porque es que suena un poco mal eso de delincuente. Bueno, pues lo primero que dice todo el mundo es eso. Entonces, vamos a ver. Si sabemos, está constatado un caso de una agresión sexual, primero vamos a ver al agresor. Ese es el delincuente. Después habrá que ver si la madre del niño lo sabía, y ahí caben distintas posturas. Lo sabía y lo encubría, no lo sabía y no tenía ni idea. Pero echar la culpa ya directamente es que es alucinante, porque es que ya se le ha quitado a él la responsabilidad, y la madre tiene la responsabilidad de lo que le ha pasado y de no haberse dado cuenta, claro. Entonces, esto es tremendo. Y la verdad es que, claro, los casos que yo conozco son las que se han dado cuenta, y eso es un terremoto personal, familiar, increíble. O sea, ya es que ahí ya lo de poner los cuernos que hablabas antes ya pasa no a un segundo plano, ya es inexistente. Pero es que ¿con quién? Además, es que de repente una madre que se encuentra con eso es horrible, empieza a culpabilizarse, cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, cómo...
Pero claro, esto es un puzzle, pero es un puzzle en el que no contamos con la foto previa. En los puzzles contamos con la foto previa. Es un puzzle en el que van atando datos. Un día, pues, una cosa que le ha extrañado, otro día, y siempre tienen una explicación. Y si encima se le ocurre pensar alguna cosa un poco rara, pero, joder, es que eres, vaya mente más perversa. Pero ¿cómo se te ha ocurrido eso? Es que mira que eres retorcida. Es que, entonces, realmente es muy difícil, muy difícil. La macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019. Aquí, preciso, es macroencuesta solo de violencia contra la mujer. Luego aquí no están metidos los niños varones, Solo está referido a mujeres. Digo, para que tengáis en cuenta las cifras, claro. ¿Y qué considera esta macroencuesta? Considera abuso desde los tocamientos a las violaciones sufridos por mujeres fuera de la pareja. Y repito, no se incluyen los varones. Bueno, pues según ya la macroencuesta, un 3,4% de mujeres ha sufrido violencia sexual en la infancia, antes de cumplir los 15. Esto equivale a 704.000 mujeres, no estamos hablando de 3 o 4. El agresor fue un hombre, según la macroencuesta, en el 99,6% de los casos, en el 21,6% un hombre de su familia. Y ahora otros dos datos que yo creo que completan el temita. El 18,5% se produjo en su propia casa y el 25% de los abusos. Y el 25,7% de las violaciones en la casa de la víctima. Solo el 8% de las mujeres que lo han sufrido lo había denunciado. Y ese porcentaje sube un poco al 11%. Si se tienen en cuenta las denuncias interpuestas por otra persona o institución. O sea, aquí no denuncia nadie, vamos, porque del 8 al 11, un 3% entre todas las instituciones, pues ¿qué estamos haciendo las instituciones? O sea, vamos. Entonces, cuando se les pregunta por qué no han denunciado, pues se debe a la escasa edad, a la vergüenza, al miedo a no ser creída o por miedo al agresor. Pero este dato me parece importante, el que os voy a contar ahora. El 26-27% no le contó a nadie esta experiencia, pero ha habido casos que lo han contado. El 40% se lo contó a una amiga, el 28% a su madre, y en los casos en los que lo contaron, el consejo de denunciar por parte del entorno cercano no llegó al 43%. O sea, entonces aquí creo que hemos visto unas conclusiones importantes. O sea, no se ha hecho nunca una encuesta sobre esto seria aquí, que se puede hacer. Yo llevo años propugnándolo, sé que no se puede hacer preguntando a los menores y a las menores, pero vamos a ver, si cogemos la población imaginemos, de 18 a 25 años, son 7 años. Yo no creo que haya tanta diferencia entre esos 7 años y los 7 hacia atrás. Pues ya nos darían unos cuantos datos bastante interesantes. Ha habido otro estudio estadístico de sentencias judiciales sobre casos de violencia sexual sobre niños y niñas. Y este estudio es de la delegación del gobierno sobre 400 sentencias. Y aquí dice que entre el 70 y el 72% de los casos denunciados de violencia sexual infantil se archivan. Hay muchos casos en los que hay una víctima única, el 61%, pero el 38% y pico hay varias víctimas. Muchas veces eso es lo que hace saltar. Por ejemplo, cuando ha habido una hermana o una hija mayor que ha sufrido y está aguantando, pero llega a la hermana siguiente o al hermano siguiente y entonces ya no puede soportar, y ahí es cuando se ve. Es un poco el mismo fenómeno que muchas mujeres que están aguantando malos tratos, pero si ven un maltrato hacia los hijos,
eso les decide a salir. Claro, esto encima, esto no es un asalto, no digo que vaya a quitar yo importancia a una violación callejera, pero hombre, una violación callejera tiene la ventaja de que es un asalto, pero esto es una disponibilidad total, absoluta y en todo momento, la que tenemos. O sea, esto es una esclavitud sexual, yo lo entiendo así, porque es tener siempre a disposición, pues ahí, los esclavos. El 36% de las agresiones fueron continuadas en el tiempo, y las indemnizaciones por responsabilidad civil pues son muy dispares, no guardan proporción con los daños, debería haber ahí unas tablas. Y además en muchos casos no las quieren las víctimas, porque piensan que así el tribunal va a pensar que lo hacen por dinero o la gente. Y en muchos casos, encima, no quieren esto. La inhabilitación profesional para ejercer profesiones que lleven contacto con menores es obligatoria desde 2015. Bueno, pues no se aplica en el 74% de las sentencias condenatorias. La privación de la patria potestad no se acuerda en el 33% cuando el condenado tiene una relación paternofilial con la víctima y es todavía pequeña, es decir, va a seguir bajo la patria potestad. O sea, otra encuesta que es del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género sobre 100 sentencias dictadas en 2020 sobre el Tribunal Supremo, nos encontramos con la cifra tan salvaje de que 7 de cada 10 casos de violencia sexual la víctima era menor. 7 de cada 10. O sea, estamos ante unas cifras y esto lo ha dado el Observatorio de Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Realmente es que si miramos encima las características del agresor, pues claro, en niños lógicamente no hay desconocidos. O sea, es fundamentalmente la familia, que es fundamentalmente padre, pareja de la madre, los tíos también, y en mucho menor grado abuelo o primos, pero vamos, y luego puede haber algún conocido pues cercano a la familia, pero realmente los porcentajes son brutales, son siempre personas muy muy cercanas. Cuando el agresor es un familiar, sigo con esto de, o sea, yo los datos que estoy dando no son propios, esto es el Observatorio de Violencia sobre Sentencias del Tribunal Supremo. Cuando el agresor es un familiar, lo de un familiar es una forma suave de decir para invisibilizar el sexo, como decíamos antes, el 54,5% tenía una relación biológica con la víctima, es decir, eran padres, abuelos, tíos, y el 45% siguiente era rol de padre, porque era la pareja de la madre. O sea, que si juntamos los dos, pues imaginaros lo que sale. Con lo cual, pues las agresiones sexuales, si juntamos todo esto, pues vemos este 20% del que nos habla el Consejo de Europa y que precisamente por eso hizo esa campaña, ¿no? Y es que esto tiene una naturalización muy grande, porque claro, volvemos a lo mismo, las características no están pensadas en las leyes para este tipo de delitos, están más bien pensadas, pues eso, un asalto de un extraño, un asalto callejero, pero aquí se naturaliza. ¿Por qué? Porque puede empezar con juegos, al lavarle, pues una niña que empezó a dar gritos porque su madre le echó un gel blanco, porque decía que eso era lo que le echaba a papá. Pues cosas de ese tipo. Entonces, claro, empieza porque primero es un juego, les cuentan, pues todos los padres lo hacen poco a poco, luego ya si eso va avanzando, hay que mantener el secreto y el silencio a toda costa.
Entonces ahí sí que puede haber violencia, amenazas, si lo dices nadie te van a creer, pena, digamos, de que me van a mandar a la cárcel, o amenazas fuertes de como se lo cuentes a tu madre no la vuelves a ver. O sea, estos son casos que conozco. Vamos, quiero decir que no me estoy inventando las cosas que digo, ¿no? Claro, esto genera una confusión muy grande, porque si es tu padre el que está jugando, y además, ¿dónde está el límite? Es que esto es muy complicado, porque ¿dónde está el límite entre una caricia, entre estar lavando, y un paso más allá? La verdad es que no es nada sencillo, y si encima se le va acostumbrando a un niño, a una niña, pues es tremendo. Pero si se va dando cuenta, o sea, está en una soledad inmensa, porque como no lo puede contar, pues entonces se siente diferente, como que a nadie le ha pasado esto en la vida, ¿no? Es la única persona a la que le pasa, encima le da vergüenza, encima tiene el complejo de culpa. Entonces la soledad y el aislamiento físico y mental pues es total y absoluto. No puede hacer nada. Una niña o niño no puede hacer nada, porque está la diferencia, la asimetría, la diferencia de poder, que es que no tiene. Y encima no les damos herramientas, al revés, les entrenamos para que acepten los abusos. A ver quién no le ha dicho a un niño o a una niña con su tío, con alguien, dale un beso, y no quieren. Que le des un beso, niña, eso es un entrenamiento. A lo mejor no quiere dar beso porque, ya no digo que le haya pasado nada, pero que nota algo raro, que no le gusta, y les obligamos. Los cuentos, todo colabora en ese sentido. Porque vamos, a ver si no, que es la Bella Durmiente, que llega y la puede besar, y eso nos lo han estado contando y tan ricamente. Y encima es el Príncipe Azul, o sea, llevamos un adiestramiento encima para esto. Y la impotencia es pues total y absoluta. También rabia, o sea, por un lado impotencia, por otro lado rabia. Pero claro, esa rabia no la van a sacar con el agresor, la van a sacar luego cuando llegan a su casa, o con su madre, o por otro lado. Entonces, o sea, es tremendo que haya niños que casi la única salida que ven es morirse. Un caso de un padre que iba a venir a recoger a sus hijos a casa de la madre, y estoy hablando de 5 años, y vendían una y otra, pues 4, 5, 6, por esas edades, no más. Dice, dile que estamos muertos. ¿Para qué va a querer 2 niños muertos? Decirle eso los niños a su madre. O sea, entonces, es que esto es tremendo, tremendo. Eso en el caso de esos niños que habían hablado. Es que otros ni eso. Bueno, encima la culpa, la vergüenza, el sentirse sucio, pero es que luego también hay otros casos que es la envidia del resto de los hermanos. Yo he conocido una mujer con 40 y tantos, 50 años, que se enteró de que su hermana había estado sufriendo abusos por parte de su padre, y ya le tenía mucha envidia porque era la favorita en todos los sentidos, claro. Y le hacía más regalos y la trataba mejor y todo. Entonces, esto también es una compra, o sea, también es un entrenamiento de sexo para que te quieran, ¿no? También se está entrenando a eso. Yo creo que también es un camino que desliza peligrosamente pues hacia entregarse después pues más fácilmente a cualquier persona. Eso es curioso, porque
realmente, no, perdón, interrumpo un momento. No, yo encantada. No, interrumpo un momento porque me resulta muy notable, y por si puedes explicarlo más, que realmente la mayor parte de las mujeres prostituidas dicen que han sido abusadas en la infancia. Ahí va yo, porque esto es un entrenamiento para la prostitución, vamos, en toda regla, es que desde la más tierna infancia. Y luego, reacciones de la víctima. ¿Qué va a hacer? O sea, poneros en situación. O sea, claro, cuando ya cumplen 14, 15, pues ahí baja ya mucho. ¿Por qué? Porque se escapan de la situación, porque huyen, cuentan, o no lo permiten, o lo que sea. Pero es que hasta entonces es que no tienen otra. Entonces, o entregarse es una forma de supervivencia. Otra, el olvido. Yo fui a dar una conferencia a una cárcel de mujeres y es muy curioso. Cuando se da una ponencia y la gente está de frente, pues ves las reacciones. Entonces, hasta por las manos, por ejemplo, se nota mucho las mujeres pues, que han sufrido, y hasta ves el momento. Bueno, pues había una presa, yo con otras 2 o 3 al lado, que estaban tan normales, en primera fila, pues como estáis todas vosotras. Y empecé a hablar de este tema, se empezó a poner mala, las otras la acariciaban, no podía. Y me paró y dijo, es que todo lo que está diciendo es verdad. Y tal, y entonces nos empezó a contar su historia, que igual os la sabéis por la prensa, de hace años. Esta mujer era abogada, le dejó de ser, puso una empresa de detectives, y uno de sus detectives, que parece ser era pareja de ella, se cargó al marido. Ella decía que no tenía nada que ver, que ella no era culpable y tal, pero a ella la habían encerrado por un asesinato. Claro, a través de otra persona, pues sí. Bueno, entonces ella contó lo siguiente, que su hija tenía contacto con la hija. Bueno, esto es tan brutal que encima, como ella era la asesina, pues entonces tampoco le daban. El padre estaba muerto. La niña se queda con el padre muerto y la madre en la cárcel. Entonces, como la madre era la asesina, tampoco le dan la niña a la abuela materna y la meten en un centro. Y la niña iba a ver a su madre asiduamente a la cárcel y decía que se llevaba muy bien con ella. Tenía 12 años la niña cuando contó esta historia. Y entonces nos contó que la niña le decía, yo sé que mi padre me ha hecho algo muy malo, ¿qué me ha hecho? Pero no me acuerdo. Y entonces la madre decía, pero ¿cómo le voy a contar yo? Que estoy aquí, que no puedo estar con ella, lo que ha hecho, y ella sola, en esta edad tan difícil, en tal. Bueno, pues le dijimos, mira, pues nos ponemos en contacto, la ponemos en contacto con una psicóloga o con quien sea. Luego llegué, lo conté al resto de profesores del curso y me dice, pero si tú conoces a la abuela. Y digo, ¿yo qué voy a conocer a la abuela? Y dice, sí, y es que hubo una vez que hablé de esto, como tantas otras, y vinieron un grupo de abuelas a darme las gracias, y venía esa que no podía ver a su nieta. O sea, imaginaos qué historia. Bueno, pues esa es una forma, el olvido. Otra es la disociación. Vais a decir, esta es doña historietas, pero es que por desgracia me sé muchas historietas. Esta de la disociación, grabamos unos mini vídeos en la UNED de 1 minuto, cada persona del tema que quería, y yo contesté. Una niña que le dice a su madre, estaba sufriendo abusos, esta tendría pues 7 años, 8, por ahí, y le dijo, mamá, llevaba a un médico que me arregle la cabeza, que mi cabeza dice una cosa y mi cuerpo dice otra.
Y entonces la madre me llamó y me lo contó preocupadísima, pensando que su hija se estaba volviendo loca. Y yo le dije, no, es que la pobre, ¿cómo subsiste? Lo que pasa es que prefiere a ratos cortar y su cabeza corta, es que no hay otra. O negarlo. Alice Miller dice que el cuerpo nunca miente, que todo, bueno, es un libro de ella que se titula así, y dice que todo queda grabado en el cuerpo, pues esto es lo que pasa. Entonces esto, pues la verdad es que en la mayoría de los casos sale, si se denuncia o eso, pues es a través de la madre, y esto se interpreta muy mal, porque cuando lo denuncia la madre, pues lo denuncia bien, porque se ha encontrado con esa papeleta o se ha enterado de lo que está pasando y entonces a partir de ahí se separa y denuncia. Digamos, va todo casi en el mismo pack. O bien, al revés, se separa sin saber esto y entonces esos niños, pues al estar más relajados, porque están con la madre, no pasan tantas temporadas, empiezan a hablar. Y se entera, y entonces pone la denuncia, con lo cual va, si os fijáis, tanto en un caso como en otro, va unido a la separación. Interpretación judicial, pues es que esto es para obtener alguna ventaja, no sé qué ventaja. Yo di un curso a jueces de familia y violencia y me dijo un juez, cuando empecé a contar estas historias, bueno, pero es que yo no voy a condenar a alguien si no estoy seguro. Digo, hombre, faltaría más, faltaría más, eso lo doy por supuesto, pero ¿tú realmente crees que una madre se va a inventar esto? Va a hacer que declaren un montón de veces, que esto es un cortazo, estar declarando, contando esas historias. Una adolescente, que estábamos hablando de una adolescente, dijo, ¿tú no tienes hijas? Y dice, sí, digo, pues, ¿y tú te imaginas esto? Oye, es que no me lo puedo imaginar, se puede inventar otra cosa, pero hombre, esto... Bueno, pues imaginaros ya si aquí vais a salir con mal cuerpo conmigo, yo lo siento, pero hoy me ha tocado esto. Imaginaros ya el confinamiento, ya ahí lo dejo. El confinamiento y según tocó, claro. A cada uno, porque además el confinamiento no estaba previsto, no había una previsión de qué pasaba con esos niños, con quién iban, se habían quedado en una casa donde su buena mala suerte les hubiera correspondido y ya está. Y así fue. Entonces, realmente es que no tienen, además, pierden mucho la esperanza, porque el hecho de ver que no tiene salida... pues, ¿qué van a hacer? ¿Cómo, si saben que incluso los que han declarado no les han creído? Una niña que yo la conozco mucho, pero que es además un caso de los que cuenta Save the Children, en los informes, declaró todo en el juzgado, con 6 años, del que hay que tener valor, ¿no? Que impone un juzgado impone a cualquiera, y todos vestidos y tal, pues declaró todo, y luego ya el juez le dijo, escenifícalo. Entonces ya la niña ahí no pudo, se puso así, y ahí se acabó la historia. Bueno, pues ese caso, pues, como os he dicho, ninguno era del padre, no está condenado, de ninguno de los que yo he conocido. Y entonces cuando fui con el pacto de Estado, me llamaron del Congreso y el Senado, como experta, y claro, a mí me dan pie, hice más de 50 propuestas, y muchas de niños eran, y niñas. Y entonces llamé, esta sabe que yo sé todo, esta niña, pero bueno, yo nunca he hablado con ella de ese tema, soy íntima de ella y de la madre, pero yo nunca he hablado. Pero entonces llamé y le dije a la madre, dile que voy a ir al Congreso, que si quiere que les diga algo. Y entonces me iba mandando por WhatsApp, iba grabando y mandando, y entonces yo lo transcribí todo para que fuera con sus palabras, y con esa acabé la intervención. Y primera decía, diles que los jueces saben de juzgar,
Pero que los niños que hemos sufrido mucho, me sorprendió, porque claro, ya era más mayorcita, me sorprendió la frase que utilizó para no utilizar ninguna otra. Sabemos lo que nos ha pasado y solo nosotros lo sabemos. Al rato me mandaba otro mensaje. Uy, me gustaría ir a apoyarte, pero es que tengo cole. Al rato me manda otro mensaje que me pareció muy revelador. Me dice, igual a ti te creen. Igual a ti te creen. Y pues yo así lo dije, a ver si me creían. Y por la noche, yo le dije a su madre, dile que yo me he copiado los WhatsApp para que fueran sus palabras exactas y los he dicho. Bueno, y la madre me dijo, dice, es que no vea, no podía ni dormir. Eso de que sus palabras hubieran llegado, que la hubieran escuchado y que igual a mí me creían, que bueno, para lo que le iba a servir a la pobre, pero bueno. Pues imaginaros, bueno, ella ya afortunadamente no tenía relación con el padre, pero tela marinera. Bueno, pues vamos a ver un poco la ley, ya casi para acabar. La ley esta orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia que salió el año pasado, pues ha introducido mejoras. Un mayor reconocimiento a estos niños y niñas, hay que escucharles su opinión. Es una ley demasiado extensa, porque repite los mismos conceptos una y otra vez, es muy pesada. La concisión en los textos legales se agradece y resulta más operativa. Dicho esto, bienvenida sea la ley, pero si es que repite y repite. Bueno, se trata de una ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales, entonces ya ha introducido pues todas las indicaciones del Comité de Derechos del Niño, todas lo que venía retrasándose, digamos, y que no se hacía. Entonces, entre sus fines dice que está informar, sensibilizar, detectar, proteger, reparar y restaurar los derechos de las víctimas menores sobre todo tipo de violencia en la infancia y la adolescencia. Pues sí, sobre todo tipo de violencia, y entiendo que por supuesto esta violencia también, claro. Y que garantizar estos derechos, y además por violencia, según esta ley, entiende toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de sus derechos y bienestar o amenaza su desarrollo físico, psíquico o social. Entonces, realmente esto nos entra dentro de este tema. Pero lo que sí quiero resaltar, que esto no hacía falta esta ley, lo que voy a decir, pero bueno, si lo dice, pues insistimos. Todos, todas tenemos un deber de comunicar una situación de violencia sobre cualquier persona menor de edad. Ojo, tenemos obligación si vemos algún indicio, porque no somos detectives aquí, o sea, no quiere decir, o sea, si en un juzgado no tienen todas las pruebas, no las vamos a tener nosotras, pero sí podemos tener indicios. Pues esos indicios hacen que sea obligatorio comunicarlo, A ver quién hace esto, pero bueno. Comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente, además de prestarle atención o auxilio a esa criatura. Yo creo que hay dos lugares absolutamente estratégicos que deberían funcionar mejor en este tema, que son el colegio y atención primaria. En el colegio lo cuentan muchas veces, pero rara vez pasa. Esto rara vez se comunica. No solo eso, sino que además repiten esos abusos. O sea, pues es lo que se les está enseñando. Entonces lo repiten con otros niños. Si un niño abusa, lo primero que hay que pensar, bueno, por supuesto, además de impedir que siga abusando de otros niños, lógicamente, es qué le está sucediendo, porque es que es prácticamente seguro que lo que le está pasando es eso.
Y atención primaria es el otro lugar, porque son dos puntos excepcionales, es decir, pues yo que sé, a la trabajadora social o al psicólogo, pues igual no van, pero al médico a todo el mundo y al colegio también. Entonces, atención primaria, es decir, en este caso sería pediatría, me parece fundamental. Incluso abogo porque en algún momento estén a solas con el médico, con la enfermera, para que puedan hablar y puedan contar. Hay un deber de comunicación cualificado, es decir, aplicable a aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad tengan encomendada la asistencia, cuidado, enseñanza o protección y hayan tenido conocimiento de una situación de violencia. O sea, un deber de comunicar y un deber de comunicar cualificado. Una obligación de denunciar. El que tenga conocimiento de la comisión de un delito tiene que denunciarlo. Y aquí sí que es importante saber que hay una dispensa, o sea, por ejemplo, si alguien yo que sé, el cónyuge, los hijos, los ascendientes cometen un delito, en principio, no, un delito en general, no me estoy refiriendo a esto, no hay obligación de denunciarles. Es decir, si mi hijo comete un robo, yo no tengo obligación de denunciarle. Ahora bien, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en los que la víctima sea una persona con discapacidad o menor de edad, sí lo tienen. O sea, tienen obligación de denunciar. Asimismo, tienen obligación de declarar, aunque sean parientes. Y una cosa muy importante que ha habido también ha sido la ampliación del plazo de prescripción de este tipo de delitos, porque como no se denuncian, como hemos visto, pues ¿qué pasaba? Que cuando querían denunciar a lo mejor de mayores, pues ya no podían. Entonces, hasta ahora, los delitos normalmente se empieza a contar el plazo de prescripción desde el día en que se han cometido, o si es un delito continuado, desde que se ha cometido el último hecho delictivo. En este caso, era desde la mayoría de edad, se contaban, pero ahora en vez de desde la mayoría de edad se ha puesto los 35 años, con lo cual la víctima pues tendría entre 40 y 50 años cuando prescribe el delito en función de cómo haya sido. Otra cosa que ha traído la ley muy interesante es que la prueba preconstituida sea obligatoria, es decir, que no se les haga primero a los abogados, a la psicóloga, a la trabajadora social, el equipo psicosocial, el juez, el tal, contar la historia un montón de veces, sino grabarla. Hay que lo cuente una vez, se graba y eso que valga ya para todo. Y encima no se le está haciendo contar una y otra vez, no se pierde el relato. Y esto mismo también para cuando tengan que intervenir como testigos. Bueno, hay un supuesto que a mí me parece fatal, que la persona investigada, para el supuesto que la persona investigada estuviese presente en la audiencia del menor, se evitará su confrontación visual con el testigo. Vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir traducido? Pues que hay un biombo. Entonces, ahí está, imaginaos, el padre y aquí está el niño. Entonces, no le ve, pero sabe que le está oyendo respirar, le está oyendo hacer así en el banco, le está oyendo toser. Vamos, es una presencia total y absoluta. Entonces, yo creo que ahí se han quedado bastante cortos en este tema. Y para que veáis la delicadeza con la que se trata a veces a estos delincuentes, pues una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero del 19, que precisamente es sobre admisión de la prueba preconstituida, que ahora ya es obligatoria, pero antes no lo era. Bueno, pues una niña que tenía 13 años, llega su madre, el padre y la madre trabajaban por la noche, entonces el abuelo vivía en casa.
llega a casa, oye los pasos del padre y sube a ver a la hija y la hija está tumbada boca abajo en la cama llorando. Y entonces le pregunta y le cuenta los tocamientos a los que le sometía su abuelo desde que tenía 5 años y ahora tenía 13, ¿no? Bueno, pues la audiencia le condena, leo textualmente, por delito de abuso sexual continuado con introducción de dedos en la vagina, prevaliéndose de la relación de parentesco con la víctima. Esto se denomina violación o agresión sexual, porque no llaman a las cosas por su nombre, porque el Código Penal es preciso, a pesar de que cambió el término de violación por agresión sexual, decía, cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación, con la pena de 6 a 12 años. Pues si es reo de violación, según el Código Penal, ¿por qué se refiere la audiencia a las continuas violaciones como delito de abuso sexual continuado con introducción de dedos en la vagina? A mí me parece de una delicadeza que parece que está hablando de un tacto ginecológico profesional, en vez de violaciones al por mayor. O sea, es que de verdad a veces sorprende esto. A mí lo que más me llamó la atención fue cómo lo describían, Bueno, encima la madre ya había sido abusada también por el susodicho. Bueno, el perdón de la ofendida menor de 18 no extingue la responsabilidad. Se ha prohibido expresamente utilizar el síndrome de alienación parental, que supongo que ya aquí lo conocéis todas, que se lo inventó el señor Richard Gardner para contrarrestar precisamente las denuncias de abusos paternos. Entonces era una forma de decir que los niños se lo inventaban. En una de las jornadas traje a Leonore Walker, que es la que desarrolló esto del ciclo de la violencia, y nos puso un vídeo precisamente en el que, con toda la cara del mundo, este señor decía que si un niño contaba esto, lo que había que hacer era darle una buena paliza por decir esas cosas. Claro, el método realmente era disuasorio, pero así, sin más. Entonces, esto sí se ha prohibido, pero es que se sigue utilizando. Lo que pasa es que en vez de síndrome de alienación parental, pues se le llama alienación parental, manipulación, esas cosas. Pero hay que tener cuidado con una nueva figura que es la coordinación parental. La coordinación parental es una figura extrajudicial, porque no lleva el control la autoridad judicial, sino que es una persona externa que se dice que lo que tiene que hacer pues es coordinar a los padres. ¿Qué pasa? Claro, cuando ha habido violencia de género, me refiero a cuando hay una sentencia que confirme que ha habido violencia de género, porque hay muchos casos en que no existe tal sentencia. Entonces, en esos casos está absolutamente prohibida la mediación, y esto es una mediación encubierta. ¿Qué pasa? Que aquí hay una falta de garantías muy, muy grande, porque se deja en manos de esta persona, que encima, en algunos casos, lo paga, bueno, pues el juzgado, la diputación o quien sea, pero en otros lo tienen que pagar las partes. Y no es precisamente barato. Y encima la coordinación resulta que hay mujeres, a mí me decía unas, que yo me tengo que tomar ansiolíticos cada vez que me toca, porque me deshago de este tío y ahora resulta que con la coordinación tengo que ir a verle. Y es que si no, encima le quitan la niña. Entonces, yo recuerdo que en un curso, que no sé qué año fue, 2019, podría ser, en Guadalajara, sí,
En 2019. Bueno, pues en un curso de 2019 que hablé de la custodia y esas cosas de la custodia, mal llamada custodia compartida, pues acabé con esto de la coordinación. Y entonces, no me acuerdo cómo se llama, estuvo pues, la mano derecha de la entonces vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que nos dio una ponencia. Y cuando yo terminé, nos dijo: no te preocupes, eso no tiene ningún recorrido. Ahí esto de la coordinación parental se ha acabado, o sea que, vamos, que no te preocupes para nada. Bueno, no sé si tiene que ver también con que cambió la vicepresidencia, pero eso empezó a cobrar auge. Lo de la coordinación parental parece que ahora está bajando un poco, pero claro, es que esto puede traer problemas muy serios, porque pueden quitar los coordinadores a un niño, a una niña, porque fijaros una cosa, el personal funcionario, según esta ley, de los servicios sociales pasa a ser agente de autoridad. Entonces, desde un punto de vista penal se les podría haber incluido, igual que se incluyó a docentes y personal sanitario en la protección penal, pero eso no quiere decir que tengan una autoridad omnímoda ahí. Entonces, bueno, este precepto se ha criticado por muchas cosas. En primer lugar, habla de personal funcionario, con lo cual, ¿qué más da funcionario que contratado? Es decir, el contratado hace las mismas funciones, pero no tendría la categoría de autoridad. Pero bueno, pero lo que realmente importa es que pueden retirar una custodia, y esto, o sea, no me estoy inventando nada, porque sin ser agentes de autoridad ya ha pasado el caso de Irune Costumero, que lleva años y ahí sigue. Y, por ejemplo, AGAME, la Asociación Gallega contra el Maltrato a Menores, dice que esta medida es muy peligrosa porque supone crear un espacio extrajudicial, porque se elimina cualquier garantía y se puede aplicar el SAR. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo menos, si lo dicta un juez, hay posibilidades de recurrir. Es que aquí no. O sea, es que aquí no la hay. Luego, la historia clínica, esa dice que para su mejor seguimiento, dice la ley esta de protección a la infancia y vigilancia, deberán constar en la historia clínica los registros sobre la atención a menores víctimas de violencia. Vamos a ver, los pediatras atienden a menores, no menores víctimas de violencia. Me explico, les llega un niño, les llega una niña. Entonces, lo que tienen que hacer es, en la historia clínica, que figure todo, pero además ponerlo de forma clara, porque muchas veces no lo ponen. Por ejemplo, pues imaginaros, yo qué sé, una inflamación genital o que tiene el ano rasgado, tal, y entonces dicen, no, es que eso es compatible con un estreñimiento fuerte. Vale, muy bien, pues ponlo. Esto, el niño refiere tal cosa, que es compatible con un estreñimiento fuerte. Perfecto, porque puede ser, no, yo no soy médica, no lo sé. Bueno, pero es que si eso se va poniendo, a lo mejor llega un día que hay 10 indicios en vez de 1, y si hay 10 indicios, hombre, ya la cosa ya deja de ser casi indicio, ¿no? Ya pasamos a otro nivel. Entonces es importantísimo que se refleje todo, porque es que es cambiar la vida a una persona. Y bueno, ya estoy acabando. La privación de la patria potestad, se ha conseguido que en caso de homicidio o asesinato, cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo, una hija, o fuese hijo de ellos, pero claro, es que la patria potestad en Roma era un poder prácticamente, nuestro derecho viene del derecho romano, especialmente el derecho civil es heredero. Entonces el pater familias pues tenía un poder absoluto sobre la vida y la libertad de su prole, y esto pues permanece en la mentalidad de algunos padres. Y
si hay un caso de abuso sexual es que debe haber una separación inmediata que esto no pueda tener lugar. Vuelvo a insistir, a mí lo que me importa es la protección, no tanto el castigo. O sea, si no se ha aprobado, vale, bien, bueno, pues que bueno, que hay muchos casos muy relativos, pero bueno. Pero darle una respuesta importante. TEMIS, la Asociación de Mujeres Juristas, hizo un estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren las niñas y los niños y dice que es llamativo que en un 33% de las mismas no se impone la pena de privación de libertad de la patria potestad, a pesar de que el condenado sea padre de la víctima y que ésta sea todavía menor, es decir, que él pueda ejercer todavía esa patria potestad. La verdad es que cuesta mucho, lo de quitar la patria potestad es algo realmente difícil, no es automática, ahora mismo con esta ley ni siquiera por haber cometido abusos, sino que queda al arbitrio de la autoridad judicial y además para imponerla debe hacerlo razonadamente, no de cualquier manera. Sí que se plantean que haya una especialización de los órganos judiciales, de la Fiscalía, de los equipos técnicos. Ahí se están haciendo experiencias muy interesantes, como por ejemplo en Las Palmas. En Las Palmas va a haber un juzgado de menores y es alucinante. Han tomado las fotos, son impresionantes. Todavía no está funcionando así, pero han hecho un edificio al estilo de las casas estas nórdicas para que los niños se sientan cómodos y que allí vaya todo el que tenga que ir, es decir, pues los psicólogos, trabajadores sociales, médicos, los forenses, y en un ambiente relajado, con personal especializado, pues se les entreviste de otra manera. Y bueno, pues para acabar, que no sé si os he convencido de que tienen que entrar en la agenda feminista los abusos sexuales, dentro y fuera de la familia. Fuera ya estaba muy claro el tema, pero creo que encima, cuanto más cercano es el agresor, menos se ven, menos se imaginan, menos se juzgan, menos se castigan. Y además, no nos engañemos, toda la sociedad ni lo mira, ni lo ve, ni lo quieren ver. O sea, esto no se quiere ver. Y es que es algo tan brutal y tan salvaje que yo creo que es que no podemos permitir destrozar de esta manera tantos niños, tantas niñas y tantas vidas. No les podemos dejar abandonados, porque no mirar y volver la cabeza es dejarles en manos de los agresores. Entonces, tenemos que saber mirar y ver a nuestro alrededor. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Pienso yo que en la administración, digamos, del tiempo de esta mañana, de nuestras jornadas sobre agenda feminista, tenemos acordado que daríamos a la segunda ponencia el tiempo que va de las 11:30 a las 13 horas, que son ahora. Que si parece bien, como también en la primera ponencia no hemos podido hacer coloquio, tomemos ahora media hora para que las personas presentes y también aquellas que nos están siguiendo por redes, que creo que son bastantes, puedan presentar cuestiones. ¿Les parece que tomemos esta media hora? Sí, sí. Pues hagámoslo de esta forma.
concedemos, por lo tanto, yo, digamos, abro el turno de palabra, las palabras que ustedes soliciten, y pregunto a las personas que llevan medios si tienen o han recogido o que cuenten a la audiencia que tenemos. No sé si estamos en Zoom o en YouTube, pero en todo caso, a las que están en Zoom sí se puede hacer, que si quieren plantear algún tipo de cuestión. A las que están en YouTube, evidentemente no. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, pues con las mismas, en los temas desarrollados tanto en la primera como en la segunda ponencia. ¿Alguna palabra pedida? Begoña, sí. Una, dos, ¿alguna más? Comenzamos pues por los temas. Perdón. Sí. Si parece, presentaos, porque está bien, ¿no? Así... Hola, me llamo Eva y trabajo en el Centro Asesor de la Mujer de Gijón. Bueno, me gustó muchísimo tu intervención, Teresa. Se nota que conoces perfectamente la realidad de la que hablaste y coincido contigo en muchísimas cosas, pero en particular me gustaría que concretases un poquitín más lo que hablabas en cuanto a dejar de ser víctima, ¿no? Lo que en definitiva la ley integral, un poco el objetivo de la ley integral de conseguir la recuperación total de las mujeres víctimas de violencia de género. Y lo digo por la confusión que a veces se suscita en cuanto cuándo deja de serse víctima de violencia de género o si se deja alguna vez. Porque hay como una cierta tendencia a entender que siempre se ha sufrido un episodio de violencia y va a tener esa condición siempre. Entonces, bueno, me gustaría que comentaras un poquitín más tu opinión al respecto. Vale, pues muchas gracias. Yo me he estado refiriendo más que a un sistema jurídico, a una parte personal, a una parte psicológica, ¿no? Es verdad que si una persona eligió a un determinado hombre, una mujer, pues sería que algo le gustó en esa persona, con lo cual tiene más posibilidades de volver a elegir otro similar. Y por otra parte, pues tenía un determinado carácter, es decir, es más fácil, pero yo creo que con un trabajo también se sale. Yo recuerdo una alumna, una mujer muy inteligente, con su trabajo, su todo, pero bueno, había tenido un maltrato brutal, había incluso intentado suicidarse y me contó pues que tenía un ligue, una nueva pareja estupenda y tal. Y yo le dije, mira, yo no quiero ser aguafiestas, porque seguro que es un tío estupendo. Digo, pero a ti que te salten las alarmas. Y a la mínima que te salten las alarmas, porque había pasado demasiado poco tiempo para mi gusto entre uno y otro. Y un día me contó, y dice, mira, estaba un día con él y me dijo, es que yo te voy a hacer a mi manera. Y dice, es que dejé de oírle, ya no sé qué más me dijo, solo te veía a ti que te salten las alarmas. Y dice, ya dejé. Luego ahora está... lleva ya muchos años casada con otra persona felicísima, pero sí que creo que ese proceso de salir es necesario completarlo un poco bien, porque es que si no vuelven a caer una y otra vez. Es que no, bueno, ¿qué te voy a contar a ti del Centro Asesor de la Mujer? O sea, estoy segura que tienes casos de reincidencia en maltrato. Es el caso de la indefensión aprendida. Claro, sí, sí. En filosofía, en Valencia, para que no, teníamos un sistema tremendo donde había que estudiar lógica, ontología, ética, pero nos metían psicología a saco. Yo, sin ir más lejos, saqué varias matrículas en psicodiagnóstico. Pueden contar conmigo para ese tema. El asunto es la indefensión aprendida. En muchas de las personas, sobre todo si los abusos han sido muy tempranos, desarrollan todo un síndrome de autodefensa
que incluye por lo común la disociación, a veces el olvido voluntario, esto no me ha pasado, y por supuesto la disociación, por ejemplo, que encontramos en las mujeres prostituidas, que es como para poder hacer esto, yo necesito no enterarme, aprendo a no enterarme, disocio. No solo ahí, hay muchas personas que por el tipo de cosas que hacen tienen que aprender a disociar. Imagínense que son médicas de urgencias, en trauma. Como no disocien, ¿qué es lo que hay aquí? Dice, no, hay un 4 no sé qué. Ya está. ¿Por qué? Porque no te puedes implicar. Si te implicas, no puedes resolver. Es mejor no hacerlo. Pero ¿qué pasa con la indefensión adquirida? Es las personas que se han visto sometidas a estos tipos de agresiones y no han podido pararlas, no saben parar ninguna. Es decir, han aprendido a estar indefensas. Como mucho, a usar la disociación como... no es tanto. Esto está clarísimo, está feo decirlo, en animales de laboratorio. Es decir, el concepto de indefensión aprendida surge de la experimentación con animales de laboratorio. Y solo más tarde dices, y en humanos puede que también el mecanismo sea similar. Es decir, estamos hablando no de una especie de invento, sino de un tipo conductual que se puede aprender. Por ejemplo, los animales de laboratorio se utilizaban se utilizaban descargas eléctricas. Bueno, pues los animales que creían que no podían salvarse de ellas, no intentaban huir. Y los animales que habían sido adiestrados para si pegas un salto, no te cae, saltaban. Otros habían aprendido a quedarse quietos y aguantarse. Yo, desde luego, en víctimas que he visto, por ejemplo, de violencia de género, a veces, he observado la indefensión aprendida. Es decir, son personas que plantan cara muy tarde. O sea, que ante una conducta que no tiene por qué ser soportada, no de abuso, sino simplemente de mala educación, alguien se dirige a ellas de una manera que no es convenientemente cortés. Aguantan. O sea, saltan mucho después de lo que salta cualquier persona corriente, que dice, ¿a usted le pasa algo conmigo o algo? ¿Cómo es esto? No, ¿las ves cómo van tolerando? Es que pasa aquí. Eso es indefensión aprendida. Claro, lo primero es salir de ella. Y desde luego, si eso te lo han enseñado en casa, eso ya debe de ser algo horroroso. Eso no me lo puedo ni imaginar. No me puedo ni imaginar. Begoña, por favor. Teresa, muchas gracias por dejarnos tan mal cuerpo. La pregunta es la siguiente. De la misma manera que las personas que no estamos relacionadas, por ejemplo, como Eva, con atender a mujeres víctimas de violencia machista, o las que dan clase, o las pediatras, o en femenino y masculino, ¿cómo podemos hacer, o qué tenemos que leer, o qué pautas nos das de observar para ser un punto clave también en la agenda feminista? ¿Cómo puedo yo notar que alguien de joven, niña, niño, está sufriendo malos tratos? En lo de la violencia machista lo aprendimos a observar, no necesitaban decírnoslo y lo decíamos. Esta es una mujer maltratada, aunque ella ahora no lo sepa, ya lo sabrá, pero es maltratada. ¿Cómo lo hacemos con la infancia? ¿Cómo lo hacemos con los adolescentes? ¿Qué pautas nos podéis dar para que nosotras vayamos con la vista puesta en ello? Pues mira, hay muchos todos los síntomas psicológicos de cambios, de que se encuentra mal, psicológicos, físicos. Ahí hay un sinfín de síntomas físicos, pero luego
Síntomas clarísimos, vamos, que es que son matemáticos casi, es, por ejemplo, niños que a una edad muy temprana se masturban. Eso es un hecho ya casi matemático, o sea, como que no les corresponde a su edad, que no quieren ir con alguien. Claro, también hay que investigar, es lo de antes, niño, dale un beso. Bueno, a lo mejor no se lo quiere dar por algo, tampoco hay que obligarle. Y si se les da pie, yo creo que también cuentan. Mira, yo tengo 2 hijos, bueno, ahora ya son muy mayores, y no estaba metida en estos temas para nada cuando eran pequeños, pero sin embargo se acuerdan y se ríen. Pues con 3 años y 4 les decía, bueno, hombre, si vosotros tenéis novia, con 3 años, hablo, y le queréis dar un besito o darle la mano o tal, pues muy bien, pero si alguien os besa, os toca, porque tampoco le vas a meter este discurso, ¿no? Y nos gusta, pues vosotros no tenéis que dejar ni que sean mayores, ni que sea nada, y contarlo y tal, y se acuerdan de eso. Yo se lo contaba un poco a su nivel. Pero, por ejemplo, las conductas sexualizadas, esas sí que es muy exagerado, muy exagerado. Recuerdo un caso que me contaron de un niño de 5 años que se restregaba contra una mesa encima de cristal, una mesa bajita, y que estaba todo el día. Dije, mira, eso vamos, 2 y 2, 4, ahí ya sí que, o sea, seguro. Y efectivamente empezaron a mirar y era un primo de 15 o 17 años el que abusaba de él. Entonces, pero luego los cambios de conducta, pues como en cualquier cosa, que ves que va mal. En el colegio, por ejemplo, es muy fácil, o con otros niños, porque es que lo suelen contar. O sea, hay muchos casos que lo cuentan y no llegan a ninguna parte. Es que los que no lo cuentan, pero hemos visto que según una de las encuestas era solo el 25%. O sea, hay un 75% que lo ha contado y que no llega a ninguna parte, en la gran mayoría. Entonces eso lo están oyendo en el colegio, lo están oyendo otros niños. El caso de un niño que abusa de otros niños, hipercomprobado en el colegio, y se han quejado otros niños, y se han quejado madres de esos niños. Bueno, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque se supone que es un favor al niño, que le harían un favor denunciándolo. Porque, claro, el problema es que esto es cosa de la madre, cuando han declarado servicios sociales, pediatra, ha declarado todo el mundo que ahí hay abusos. Bueno, pues a pesar de eso no ha salido, no le han condenado. Pues ese niño, por ejemplo, ¿qué pasa en el colegio? O sea, ahí, ¿qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa? Porque ha habido protestas. ¿Qué pasa con las madres y padres que llega contando el niño lo que les hace este? O sea, yo creo que hay más casos. Es que luego esto es como todo, revisas la historia. O sea, historias que has visto y dices, yo recuerdo un caso que a mí me dejó un poco chocada, por eso lo recuerdo, claro. Me contó una madre que su hija, pues que se ponía a tocarse, y entonces ellos le decían, y estoy hablando de 4 o 5 años, que a lo mejor, hombre, tocarse sin más, pues tampoco pasa nada, pero no debía de ser así por la forma de contarlo la madre. Y entonces dicen, no, ya le hemos explicado que eso lo hace uno en la habitación, tal, pero no delante de gente. Y a mí se me quedó aquello, o sea, porque esto hace 20 años, o yo entonces no estaba en esto, porque si no, vamos, a mí sí que me hubieran saltado las alarmas ahí, pero me quedé con esa historia, nunca me cuadró. Bueno, ahora me cuadra, vamos,
Y también por la relación, ahora, por la relación que tenían, no me pareció, me chocó. Entonces, cuando veas, esto es eso, vas viendo como destellos y vas juntando datos. Tenemos 5 minutos y yo quisiera saber, hay una palabra pedida, quisiera saber si a través de redes hay alguna palabra pedida. Sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Las unimos todas. Vale. Empezamos con las que hay en redes y seguimos con las dos que tenemos pedidas, ¿vale? Y las unimos y por favor se responde a todas juntas. Las de redes, ¿quién nos puede dar? Nosotras, damos nosotras. Ellas. Aquí, damos nosotras, Amelia. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos a agruparlas, ¿vale? Sobre el mismo tema. Hay dos preguntas sobre cómo podríamos instaurar, tanto de centros educativos como para la atención primaria, formación para esos profesionales que les ayude a detectar estos casos. También preguntan si ya hay alguna formación específica sobre eso, tanto para docentes como para atención primaria. Esa es una pregunta. Otra pregunta es preguntan el nombre del autor del estudio que citaste, Teresa, sobre víctimas de violencia. Otra pregunta que plantean es ¿cuál es la diferencia entre coordinación parental y mediación? Sí, y por último, para Teresa también, hay dos preguntas para que explicases un poco más cuáles son las razones sobre el recelo de los jueces a aplicar la retirada de la patria potestad. A las cuales vamos a añadir la que usted haga, que ahora le llega al micrófono. Y luego María, la tuya. Sí. Buenos días. Yo para las dos haría una pregunta. En violencia de género, aquí concretamente en esta plaza del Parchís, se puso en un tiempo donde se implicaba a los vecinos, porque los vecinos son los primeros que perciben por los ruidos, por el comportamiento de la familia, toda la familia, dónde está la raíz del problema. Y yo digo que con los niños, que es tan delicado y tan real, si no podemos hacer una labor no igual, pero muy similar, porque aquello, al implicar a la vecindad, si veía o no algo, porque cuando asesinaban a una mujer, pues no habían visto nada, no habían oído nada. Pues imagínese en las criaturas tan chiquititas. Gracias. Gracias. Y por último, hay una palabra pedida aquí. María Escudero, exdiputada, es directora del Instituto de Granada de la Mujer y abogada. No, soy psicóloga forense. Psicóloga forense, perdón. O sea, en la doble entrada. A ver, pues como psicóloga forense, Teresa, encantada de haberte escuchado y compartiendo muchas de las preocupaciones que tú planteas y queriendo ser muy breve porque sé cómo estamos de hora. A ver, ahora mismo hay un movimiento importante dentro del conjunto de los operadores jurídicos pidiendo una especialización en infancia, como tú sabrás. Entonces, yo no sé si eso va a venir a suplir lo que yo creo que está en el origen de casi todos los problemas que tú has planteado en relación a los casos llamados de abusos sexuales a la infancia. Y es que el conjunto de quienes intervienen, empezando por los jueces, fundamentalmente los operadores jurídicos, en el ámbito jurídico, mucho más que en el ámbito sanitario o en el ámbito escolar, que es del que se ha hablado y preguntan las preguntas que están haciendo a través de Internet, ¿no? A ver, el asunto es
que psicólogos forenses, que son quienes tienen que hacer la credibilidad del testimonio de los menores cuando hay un procedimiento judicial iniciado, no tienen ni idea de cómo se hace eso. Voy a decir esto sencillamente para que nos podamos entender. Podríamos entrar en miles de por qué y me llevaría horas a explicar esto. No tienen ni idea. Como la presunción de inocencia es como ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Indubio pro reo. Bueno, el indubio pro reo es como la presunción. Eso es lo más importante de todo. Sí, da igual que las víctimas estén allí hechas trozos, porque lo más importante de todo, y eso cualquiera que tenga el privilegio o el uso de tener que ir al juzgado para cualquier cosa lo sabe, ¿no? Entonces, los niños son revictimizados por el sistema y luego como los profesionales que intervienen no tienen cualificación, el resultado de esos procedimientos de evaluación son dudosos. Siendo dudosos, vuelve a salir la clave de bóveda, que era lo que quería decir antes, de la presunción de inocencia, y el juez determina, archiva, y aquí estamos, bueno, y si encima coincide que el procedimiento penal, el de las diligencias previas que se incoan inmediatamente, que hay una sospecha de denuncia por parte de donde venga, coincidiera con un procedimiento civil de separación, pues entonces ya estamos muertas, para hablar bien claro, ¿eh? Las mujeres entonces se convierten en las sospechosas, las madres de los niños, bueno, etcétera, etcétera. No me extraña porque yo, como os he dicho, pues como hablo de esto, pues luego conozco gente porque me escriben, vienen, me llaman y de esto no se sale indemne, o sea, porque es que no te puedes abstraer y porque es que te da vueltas la cabeza y más cuando ya hay una seguridad, digamos. Y hay casos, yo conozco casos donde todos los profesionales lo han declarado y están absueltos. Entonces, a ver, en docentes y atención primaria era la primera pregunta pues es que realmente hace falta formación. La ley está, una de las cosas que insiste, la ley de infancia, protección integral a la infancia y a la adolescencia. Es en la formación, es que hace falta formación, porque es que si no hay formación no se ve, igual que no veíamos antes tampoco los crímenes pasionales, estos tan bonitos, de pura pasión, pues teníamos otra cabeza, teníamos otros conocimientos, entonces es fundamental hacer cursos, hacer formación, porque es que y una especialización seria, y además es que la ley lo manda, ahora lo manda la ley. Y lo manda para, pues por cierto, en la UNED vamos a hacer para fiscales, forenses, secretarios judiciales, bueno, ahora letras de justicia, un curso sobre igualdad y violencia de género específico que se organiza con el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio. El autor es Giglioli, que es Crítica de la víctima. Que me han preguntado, Crítica de la víctima es el libro. Y luego lo de coordinación y mediación, bueno, esto es que es para nota, porque claro, teóricamente la mediación está totalmente prohibida cuando hay violencia de género, pero se entiende que hay violencia de género cuando hay una sentencia, porque la mayoría de los casos, y lo sabéis por las mujeres asesinadas, no había denunciado. Entonces, si no había denunciado, pues no había constancia, con lo cual van a mediación y van a custodia compartida, que también está prohibida, pero como no figura, y la coordinación es meter por la puerta de atrás la mediación. Eso es la coordinación, hablando claro, es una forma de meterla. Que no digo que no sea algo bueno, es que es como todo, algo bueno, pues la coordinación entre una pareja, pues yo qué sé, que no se pone de acuerdo en cómo educar a sus criaturas, pues a lo mejor es bueno eso, pero no para estos casos, no para casos de violencia. Y luego lo de la patria potestad, pues que ¿por qué son tan reticentes a quitar la patria potestad? Porque, hombre, es la esencia. El pater familias en el Código Civil se sigue
sigue la figura del pater familias, no solo para familia, sino, por ejemplo, se pone para contratos, que no contratos de familia, contratos en general, como lo haría, o sea, como persona modelo o como parámetro para medir, como lo haría un buen padre de familia. O sea, no se dice en ningún momento una buena madre de familia o un buen cabeza de familia, que las mujeres también tenemos cabeza. Entonces, se utiliza eso, y la patria potestad pues ha sido la esencia, y antes también nos incluía a las mujeres, que también estábamos ahí bajo la potestad del varón. La patria potestad es del año 81. Sí, sí. Y el año 58, 1958, hubo una reforma del Código Civil que, esto es que me sé de memoria, la exposición de motivos dice que la potestad le corresponde al marido porque la naturaleza, la religión y la historia así lo aconsejan. Eso ya es que es incontestable, la naturaleza, la religión y la historia, o sea, no nos podemos revelar. Entonces eso, y luego lo de los vecinos, claro, los vecinos, además los vecinos, si tampoco se tienen que meter, que llamen a la policía, o sea, tan sencillo como coger el teléfono y llamar a la policía y decir, oiga, yo creo que está pasando esto, si no quieren meterse en líos, no quieren... y que investiguen, o sea, coger el teléfono y no pasa nada por decirlo. Incluso, ya sé que la policía puede saber quién ha llamado y además normalmente pregunta el nombre, pero bueno, también podéis decir que no lo queréis decir, el nombre. Dicho así de claro, lo van a saber porque te pueden mirar el número, pero se puede decir, oiga, mire, no quiero decirlo, pues a lo mejor es una persona muy agresiva, y no quiero, pero llamar sí, por supuesto. Y luego, pues lo que ha dicho María Escudero, pues claro, pues totalmente de acuerdo, que hay que hacer de otra forma y grabar todas las exploraciones. Eso, que es que además, si es que eso no cuesta nada hoy día, el grabar, si tenemos el móvil todos. Estar grabando, que luego se puede ver las reacciones de esos niños, es tremendo. Pues yo creo que con esto he contestado, pero si queréis algo más, estoy a vuestra disposición. Así ha sido, hemos empleado no los 30, sino 40 minutos, y es un gusto poder convocarlas para las 5 de la tarde.